Hoy vamos a ver cómo surge la oposición al régimen conservador. Es decir, nosotros los dos videos anteriores yo le expliqué un poquito em, el sistema y la característica de los gobiernos oligárquicos, del régimen oligárquico, del régimen conservador, también llamado acá en Argentina, que fueron los gobiernos presidenciales que se dieron desde 1880 hasta 1916, que llega la Unión Cívica Radical al poder. Hablamos un poquito de su personalidad más destacada, que fue Julio Argentino Roca, representante del Partido Autonomista Nacional, en ese entonces el único partido de dominio nacional, no había oposición. Hablamos también de que una de las principales características de sostenimiento de este sistema era el fraude electoral, es decir, se celebraban elecciones, todos, pero eran todas fraudulentas. La gente que ya había fallecido votaba 2 o 3 veces en diferentes provincias. Las personas votaban más de 4 o 5 veces en diferentes provincias también. El voto no era secreto, el voto era cantado. Había muchísimas presiones políticas. Digamos, este régimen, a la vista de todo el mundo, tenía un régimen democrático porque se llamaban elecciones, pero era un sistema sumamente fraudulento que no dejaba participación a las demás clases políticas que venían pidiendo participación, como por ejemplo la clase media, y los sectores populares, ¿sí? Entonces, estas eran las características de este régimen: mucho fraude, mucha violencia, elecciones a dedo, por ejemplo, ¿sí? Julio Argentino Roca, cuando termina su primer mandato, que va de 1880 a 1886, porque antes el cargo por presidente duraba 6 años. Julio Argentino Roca hace una reunión en el Partido Autonomista Nacional y señala con el dedo a Juárez Selman para ser el próximo presidente. Y con el mecanismo de fraude, Juárez Selman en 1886 asume. Y Juárez Selman, digamos, Julio Argentino Roca pensaba que Juárez Selman era una persona fácil de manejar, digamos, ¿sí? Como un títere. Una vez que llega a la presidencia, Juárez Selman empieza a desentenderse de Julio Argentino Roca y empieza, digamos, como a darle su propio estilo al gobierno. Y, y bueno, digamos, el periodo que Juárez Selman dura como presidente, que va de 1886 hasta 1890, porque no puede terminar su mandato, se va a conocer como el unicato, porque Juárez Selman va a ser presidente del Partido Autonomista Nacional, del único partido de Argentina, y además va a ser presidente de la República, entonces va a tener todo el poder, por eso se llama digamos, el unicato, cuando y digamos, no es el único unicato que se da en toda Latinoamérica o el mundo, sino que los unicatos se dan cuando el presidente gobierna también el espectro político a través de un partido de alcance nacional. Entonces, por eso se habla de unicato. Pero también, digamos, a pesar de que este sistema va a funcionar bien por casi una década, ya va a empezar a ver sus signos de agotamiento provenientes de la crisis económica, siempre nuestro país en crisis económica, de la crisis económica y del descontento social por el sistema el sistema político, que era totalmente fraudulento y no permitía la participación de sectores medios populares. En ese tiempo, como dice en este cuadrito, fíjense, la Argentina era una Argentina de contrastes. Recuerden que nosotros estamos viendo estos regímenes oligárquicos 1880-1916, pero ya a 1890 ya hay una crisis económica. ¿Por qué? Porque nuestra balanza de pago no estaba dando dividendos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros importábamos más cosas de las que exportábamos, es decir, que comprábamos más cosas de afuera que las que vendíamos acá en el país. Por lo tanto, eso da una balanza de pago negativa. Siempre íbamos a estar perdiendo, porque al exportar poquito y comprar mucho de afuera es como que no nos alcanza el dinero para seguir haciéndolo. Entonces la balanza de pago siempre era negativa. Eso en un principio, ¿sí? Este, em, Eso va a ser y digamos, eso sumado al descontento de ciertos sectores políticos por no poder participar en la política y ver reflejados sus intereses así en la política nacional,
llevó a que se hagan las primeras huelgas, ¿sí? Es decir, de que empieza a aparecer oposición. La oposición se va a dar o se va a nuclear a raíz de esta crisis de 1890. Vale también destacar, chicos, que en esta crisis nosotros hicimos quebrar a la casa de préstamos inglesa Baring Brothers. En 1890 nosotros no podemos pagar préstamos que nos habían otorgado y le dijimos, bueno, no podemos pagar más, entramos como en default, como también nos pasó en nuestra historia argentina durante el 2000. Este, Le dijimos, no, no hay plata, no tenemos plata, no podemos pagar. Entonces esta casa que nos prestó el dinero, que dependía de que le devolvamos el dinero, quebró. Este, Había, como figura acá, mucha desocupación, desempleo, malas condiciones laborales, poca participación política. ¿Esto qué provoca? Que en 1890 surja la Unión Cívica. Primero surge como Unión Cívica, nucleando a figuras como Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, posteriormente Irigoyen, que van a ser, digamos, lo que se van a nuclear en la Unión Cívica. Esta Unión Cívica va a empezar a hacer actos en la plaza, por eso esta revolución de 1890, digamos, esta crisis va a tener como, digamos, punto culmine la revolución del Parque de 1890. Los sectores que se nucleaban en torno a la Unión Cívica, que se creó en ese momento, eh, toman fusiles y tratan de tomar la casa de gobierno, pero no lo pueden hacer. Hay muertos de los dos bandos, etcétera. ¿Qué provoca esta revolución del parque? La renuncia de Juárez Selman. Juárez Selman no puede seguir y tiene que renunciar y asume Pellegrini. Este, Después de que se sofoca, digamos, este intento de revolución, etcétera, esta unión cívica que había nacido para derrocar, para llevar adelante esta revolución y derrocar a Juárez Selman, que lo consiguió, se divide entre Unión Cívica Nacional y la Unión Cívica Radical que conocemos hoy. La Unión Cívica Nacional va a ser un desprendimiento de esta Unión Cívica que va a acordar con el gobierno conservador. Es decir, no va a querer seguir yendo con las revoluciones y seguir apretando hasta que haya una apertura política y mejore la economía. En cambio, la Unión Cívica Radical sí va a querer seguir hasta la última consecuencia y sacar a las personas del régimen oligárquico del poder, ¿sí? Eh, pero ya no por vía armada, digamos, como quería la Unión Cívica. Esta Unión Cívica Radical lo que va a hacer es empujar una sanción, la sanción de una ley, la ley Sáenz Peña, para acabar con el fraude electoral, que era lo que hacía que estos sectores oligárquicos, sectores conservadores que se conserven en el poder. ¿Qué decía la Unión Cívica Radical? En las elecciones esta fraudulenta no le va a poder ganar nadie al Partido Autonomista Nacional porque son truchas, digamos, ellos las dirigen. Tenemos que hacer una ley que ataque esa forma del acto eleccionario. Tenemos que hacer una ley que regle el acto de votar para que mediante esta reglamentación ya no se pueda hacer trampa y ganen los partidos que tengan que ganar. Entonces ahí fue la Unión Cívica Radical. Miren, esto en cuanto a los sectores medios, digamos, surge la oposición desde los sectores medios. La Unión Cívica, que después se divide en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical. Pero los sectores subalternos, digamos, los sectores populares, también se manifiestan y lo van a hacer durante el centenario con más fuerza. Ahí empieza a surgir el Partido Socialista, el anarquismo, el sindicalismo, digamos, todo por el malestar económico y político se empiezan a nuclear para darle el fin a este gobierno. Entonces la Unión Cívica Radical lo que hace es ir a tratar de sancionar una ley que los ayude a ellos a tener elecciones limpias para que puedan ganar. Toda este malestar siguió hasta 1910. En 1910 la Argentina quería demostrarse ante el mundo que era un país de primer mundo, que estaba inserto en la modernidad, ¿sí? Que tenía una visión de la ciudad del futuro. Se modernizó la ciudad de Buenos Aires, se hizo un nuevo alumbrado público, se la embelleció, ¿sí? Pero había ciertos contrastes. Tenemos esto de la modernidad, ¿sí? El periodo de mayor crecimiento económico de la historia argentina, pero tenemos muchísimas huelgas, estos anarquistas que yo les contaba anteriormente, los socialistas, empezaron a levantarse y aprovecharon que Argentina se quería mostrar al mundo en 1910 para manifestarse ahí y decirle
a la comunidad internacional que no todo estaba bien. Y tenemos estas huelgas, la huelga de los inquilinos, la Semana Roja, y aquí inclusive el Estado va a reflotar una ley que era la ley de residencia, que digamos expulsaba a todos los extranjeros que participaban en manifestaciones populares. Entonces, en este ámbito de agitamiento social y político, digamos, la Unión Cívica Radical seguía empujando este proyecto de ley hasta que en 1912, digamos, se sanciona la famosa Ley Sáenz Peña, que propone toda una serie de reglamentaciones para evitar que, que los actos eleccionarios sean fraudulentos. Esta reforma de ley es impulsada por la Unión Cívica Radical, por los socialistas, por el anarquismo y el sindicalismo. El motivo era la corrupción administrativa, el fraude electoral, lo que yo les venía diciendo, ¿sí? Era el modus operandi del Partido Autonomista Nacional. Este, eh, Estos sectores venían pidiendo esta ley, pero digamos, el oficialismo que se nucleaba en el Partido Autonomista Nacional de Juárez Selma, de Julio Argentino Roca, no querían saber nada, porque sabían que si llegaban a sancionar esta ley San Peña, ellos mediante el fraude ya no iban a poder ganar, porque no iba a poder ser posible el fraude. ¿Esto qué provoca? Fracturas dentro del Partido Autonomista Nacional. Y de esas fracturas sale, digamos, el apoyo para darle quórum a esta ley, ¿sí? Es como que del Partido Autonomista Nacional muchas personas ya se venían dando cuenta que no podían seguir así. Entonces lo que dice, bueno, hay que hacerle caso a este sector y ir a elecciones con sancionar esta ley y ir a elecciones, porque ellos estaban confiados que iban a ganar, pero no les pasó, ¿sí? Perdieron. Entonces, tenían la necesidad de construir, como dice acá, una ley de ampliación del sufragio, ¿sí? Una ley más completa que controle más. Entonces ahí surge la ley San Peña, que se sanciona en 1912 con el aval, con el empuje de la Unión Cívica Radical, de los socialistas y de los anarquistas, y con el visto bueno de algunas personas del Partido Autonomista Nacional, si no, no hubiera podido darse esta ley. Y esta ley propone un voto universal, todos van a votar, digamos, con excepción de las mujeres, todos los mayores de 18 años. El voto iba a ser secreto, es decir, que nadie me podía estar apretando a mí mientras yo votaba, nadie me podía decir por quién o tenía que votar. Porque antes era muy, el acto eleccionario era muy violento. Por ejemplo, había un tipo en una mesa que te recibía tu voto y con una pistola te señalaba y te decía, ¿no es cierto que va a votar a Julio Argentino Roca? Y bueno, vos tenías que hacerle caso, digamos. Entonces, proponen un voto universal, recuerden, no votan las mujeres, recién no van a hacer en la década del 50, secreto para no, y obligatorio, ¿sí? Para que todos voten, pero para que nadie te presione cuando votes. Y los padrones electorales que aquí no están es importantísimo, porque una vez que una persona está tachada en el patrón electoral, no puede volver a votar en ningún lugar del país. Y eso era, digamos, lo que hacía mucho el Partido Autonomista Nacional. Entonces, con la sanción de esta ley, ya en las elecciones presidenciales de 1916, el Partido Autonomista pierde. ¿Y quién asume las elecciones presidenciales gracias a la ley Sáenz Peña el, que evitaba en su mayoría el fraude electoral? Asume la Unión Cívica Radical con uno de sus máximos representantes, el Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Aquí sube el radicalismo al poder. Aquí está, Hipólito Yrigoyen, uno de los presidentes más destacables, digamos, de la República Argentina. Aquí lo tiene Hipólito Yrigoyen. Otra vez Hipólito Yrigoyen. Pero eso ya va a ser tema de la clase que viene cuando veamos los gobiernos radicales. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro esto, ¿sí? Cómo surge la Unión Cívica Radical, que primero es Unión Cívica, después de la Revolución del Parque se dividen entre los que querían acordar con el gobierno conservador, la Unión Cívica Nacional, y los que querían ir hasta las últimas consecuencias con la reforma, que eso va a ser la Unión Cívica Radical, y ahí vamos a tener a Irigoyen y toda la historia del radicalismo que llega hasta nosotros hoy en día. Espero que lo hayan entendido, chicos, y que se fijen, digamos, cómo los problemas del país siempre se repiten.
Por eso se habla, cuando en la tele hablan de crisis estructurales o de problemas estructurales de la Argentina, quiere decir que son problemas de base, problemas que los tuvimos siempre en nuestra historia argentina. El tema de la crisis económica, de la corrupción, de un sistema político, digamos, que solamente privilegia a un sector, esos son problemas estructurales, ojalá que los podamos solucionar en algún momento. Espero que lo hayan entendido. Les mando un abrazo enorme, queridos purretes. Cuídense, distancia social, uso de barbijo, uso de alcohol en gel. Cuídense mucho, chicos. Los quiero un montón. Nos vemos en la próxima entrega.